Ya la pueden ver. Ya ustedes la pueden ver. Y claro, como les decía, antes de hablar en realidad del principio de proporcionalidad, para entrar a este tema, hay que hablar de otro, que es que sienta las bases, ¿no? Para hablar un poco del principio de proporcionalidad, que es la idea de la colisión entre derechos fundamentales. En este curso ustedes, tengo entendido, ya han visto algunos elementos básicos de la teoría de los derechos fundamentales. Aquí, bueno, hay varias posiciones en la doctrina. Este, si estamos un poco en la línea de- del- de la delimitación de los derechos, basándonos en el test de Müller, vamos a hablar pues de un programa normativo, es decir, de un texto que luego es interpretado y se enfoca en un ámbito, se enriquece con elementos de la realidad para luego encontrarse una posición que puede ser exigida como derecho fundamental, ¿no? Tal vez más conocida en nuestro entorno, ¿no? Desde la teoría lexiana, lo que tenemos son unas posiciones prima facie, ¿no? De derecho fundamental. Es decir, yo tengo una norma, una disposición en realidad, que me dice que existe un derecho de propiedad, por ejemplo, y lo que yo voy a hacer con esa norma es trasladarla al caso concreto, ver si es que se aplica a mi situación, y ahí es donde yo tendré que distinguir algunos elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viviendo en una casa, alguien podría decir que preliminarmente, prima facie, tengo un derecho de propiedad, o podría tener un derecho de propiedad, por eso es prima facie, ¿no? Y luego esto tiene que ser ya evaluado concretamente, ya no prima facie, y ahí es donde se analiza, ¿no? El contenido de ese derecho fundamental, y por ejemplo, si seguimos hablando del derecho de propiedad, la jurisprudencia estable y reiterada del Tribunal Constitucional ha señalado de que la posesión, la mera posesión, no es parte del contenido protegido del derecho fundamental a la propiedad. Entonces, si yo estoy en esta casa, pero simplemente como un poseedor, y no tengo un título de propiedad, no voy a tener esa protección de derecho fundamental, ¿no? Entonces ya tengo una posición de derecho fundamental por la cual me permite alegar correctamente ese derecho, luego de haber delimitado adecuadamente su contenido, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, para es un presupuesto para todo lo que se ve en derechos fundamentales, es que hay que conocer esos contenidos de derechos fundamentales. Eh, a veces pensamos, y acá también hay que romper un poco de mitos, a veces pensamos pues que los derechos fundamentales son simplemente unos principios muy abiertos, donde en realidad podemos interpretar cualquier cosa y puede entrar un poco lo que nos parece. Y lo cierto es que no es así, ¿no? En buena medida la jurisprudencia ha ido delimitando esos derechos, y lo que hoy tenemos son contenidos en la mayoría de los derechos bastante claros, ¿no? O sea, sí, hemos hablado un poco de propiedad, pero podríamos hablar, por ejemplo, del derecho a un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Que, claro, suena amplio, pero cuando uno va a la concreción y estudia los contenidos, en realidad vamos a encontrar que hay dos contenidos de ese derecho que básicamente tienen que ver con la posibilidad de gozar de ese medio ambiente, y por otro lado la protección de ese medio ambiente, ¿no? Que evitar su deterioro. Entonces son dos contenidos dentro de ese derecho fundamental que pueden ser tutelados y que pueden llevar a posiciones de derecho fundamental que se estructuran de una forma triádica, ¿no? Es decir,
Eso siempre es así, ¿no? Hay un titular del derecho fundamental, este, que generalmente es quien lo va a ejercer o quien lo va a reclamar. Va a haber un obligado, que puede ser el Estado, pero también puede ser un tercero o un privado, también puede ser, y el ejemplo más claro de esto es en el derecho laboral, y va a haber un objeto, ¿no? Que es la pretensión concreta que yo voy a tener relacionada a ese derecho fundamental, ¿no? Entonces, siempre con esa estructura vamos a jugar con derechos fundamentales, ¿no? Y esto, pues, se aplica para todo tipo de derecho, ¿no? Entonces, siempre, es bueno siempre repasar los contenidos de estos derechos fundamentales, que tampoco es que sean estáticos, ¿no? Sino que se van modificando, van cambiando, y nos permiten discutir con mayor precisión algunos de los ejemplos que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, esto como un primer acercamiento. Recordemos también, es importante, sobre todo para este tema, que cuando se habla de contenidos, de derechos fundamentales, nos vamos a encontrar con diversas teorías sobre cuáles son o en qué consiste este derecho fundamental, ¿no? Y seguro acá ustedes recordarán, pues, la teoría absoluta de los derechos fundamentales, que es lo que todos también nos enseñan, ¿no? El clásico ejemplo del huevo, ¿no? Del núcleo duro del derecho fundamental, que es la yema, y esta parte que está alrededor, que es parte del derecho fundamental, pero tiene un contenido relativo, es decir, puede entrar en conflicto con otros derechos o principios y puede eventualmente ceder. Y ese núcleo duro, en principio, no cedería. Esa teoría, la teoría absoluta, ya está en retiro en el derecho constitucional peruano, en el derecho comparado también. Un poco los términos quedan, ¿no? O sea, todavía hablamos mucho del núcleo duro, ¿no? Pero en realidad esa idea del núcleo duro pues ya está en retiro. ¿Y por qué? Porque es muy difícil que o sea, ya llevándolo a la práctica, encontrar estos contenidos casi absolutos que no pueden ser tocados por la estructura de algunos derechos, por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Pensemos eh, en el debido proceso, cuál es ese núcleo duro que no puede ser tocado y, en consecuencia, cuál es ese ámbito del derecho fundamental, el debido proceso, que sí puede ser tocado. No parece que la estructura funciona bien para ese tipo de casos, ¿no? Porque finalmente, pues, el derecho a defensa, el derecho a probar, el derecho a impugnar, todos son importantes, ¿no? No es que uno sea menos importante que el otro, ¿no? Entonces, todo lo que termina siendo parte de este debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, ya, para no entrar en ese debate, pero todos estos derechos procesales fundamentales, pues ninguno parece ser menos importante que otro, y pues nos complica mucho esta visión tan cerrada de tener un núcleo duro y estos otros ámbitos del derecho. Y la segunda crítica sobre esto es que justamente estos ámbitos adicionales o marginales del derecho fundamental, que no son el núcleo duro, bueno, entonces, ¿cómo quedan, no? Porque si estamos diciendo que son parte del derecho fundamental, tendrían que tener tutela. Y si nosotros estamos diciendo que son una parte, pero relativamente pueden cederse, entonces son menos importantes, en realidad no son derecho fundamental, o si lo son de menor rango. Entonces, nos genera inconsistencias en la forma de comprender el derecho fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ha venido pasando, ¿no? En diversos ordenamientos, que esa teoría va cediendo, y tenemos hoy una teoría más dinámica en cuanto a los
contenidos de los derechos fundamentales, y hablamos pues de contenidos en general que van siendo delimitados caso a caso y que eventualmente la ponderación, y esto lo vamos a ver, cumple un rol en la posibilidad de ir delimitándolos para reconocer efectivamente qué cosa es contenido y qué cosa no lo es, ¿no? Entonces ya no distinguimos, ¿no?, entre el núcleo duro y lo que no es núcleo duro, sino lo que es derecho fundamental, parte del contenido, y esas otras partes que directamente no lo son. Que ojo, no quiere decir que no sean, que no sean objeto de tutela. Lo que estamos discutiendo es tutela en tanto derechos fundamentales, pero volviendo al ejemplo que les daba al inicio, ¿no? Si yo hablo del derecho, de un derecho de posesión, no estoy diciendo que la posesión no sea tutelada jurídicamente. Claro que lo puede ser y lo es, ¿no? Solo que no en términos de tutela jurisdiccional como derecho fundamental, pero y esto ya acá ustedes sabrán mucho más que yo, pero en el derecho civil, desde luego que puede haber tutela para el derecho de posesión, ¿no? Ya ahí yo declaro mi ignorancia, pero en términos de derechos fundamentales no. Entonces ahí también vayamos con cuidado, ¿no? Porque no es que esos contenidos, bueno, ya no son derechos, no, sí son derechos, solo que no serán parte de un derecho fundamental y no tienen tutela jurisdiccional como derechos fundamentales, ¿no? Entonces esos elementos un poco para ubicarnos teóricamente y no perdernos en algunas de las cosas que vamos a comentar, porque eso es un tema pues que sí tiene alguna complejidad teórica, ¿no? Y bueno, luego de haber, de haber comentado algunos de estos elementos iniciales, ¿cuál es el fenómeno al que nos encontramos y el que vamos a discutir a propósito del principio de proporcionalidad? Es la posibilidad de que haya una colisión entre derechos fundamentales. Eh, es decir, en un mundo ideal, tal vez, probablemente haya, pues, o existen los derechos fundamentales, ¿no? Como estas entelequias, ¿no? Que cada uno tiene su ámbito de aplicación y todos los derechos, pues, se potencian y todos tenemos nuestros derechos y todos somos felices, ¿no? Pero la realidad, pues, nos hace ver claramente de que las cosas no son así y que muchas veces puede darse que haya derechos fundamentales que o sea, una persona o un titular exija un derecho fundamental, otra lo exija respecto de otro y terminen colisionando, ¿no? Y esta colisión entre derechos fundamentales es tal vez uno de los temas más interesantes del derecho constitucional, porque justamente nos obliga a reflexionar sobre cómo es o cómo resolvemos el hecho de que un derecho fundamental que tiene un rango constitucional y está en lo más alto del ordenamiento jurídico y no debería ser vulnerado de ninguna forma, se enfrente a otro que tenga exactamente las mismas calidades, con el mismo rango, con el mismo arraigo en la dignidad humana, con la misma importancia para el sistema de constitución, y los dos, y no podamos dar la razón a los dos. Entonces, justamente este tema trata de eso, ¿no? ¿Cómo preferimos a uno de estos derechos fundamentales, si es que lo preferimos, o es que hay algún ejercicio que se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es la discusión a la cual queremos entrar. Y esto pasa todos los días, ¿no? Ejemplos clásicos hay varios. Ustedes, si recuerdan mucho los 90, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero en los 90, en los 2000 estuvo en su auge tal vez la señora Magali Medina, ¿no? Y se discutía bastante sobre, bueno, hasta ahora, ¿no? Siguen con los ampais, los destapes y todo esto, ¿no?
pero se discutía mucho el derecho con que la señora Medina, ¿no? Y los famosos zurracos, ¿no? Iban a las fiestas, ¿no? A buscar a los futbolistas y los exponían pues en situaciones comprometedoras, ¿no? Y esto era pues, y se pasaba en la televisión y desde luego nadie le preguntaba al futbolista o con quien estuviera acompañado cuál es, si es que quería que saliera su video o no salía, ¿no? El video salía, ni siquiera le preguntaban, ¿no? Y esto justamente es uno de los típicos casos de colisión entre derechos fundamentales, ¿no? Porque de un lado, o de aparente colisión, ¿no? Porque de un lado tenemos derechos de, por ejemplo, un futbolista que sale a una fiesta, ¿no? Y está en una situación social y tiene un derecho, pues, a guardar una reputación, tiene un derecho a la honra, eventualmente tiene un derecho a la imagen, ¿no? A que no se utilice su imagen sin su consentimiento, el derecho a la voz, que todos son derechos fundamentales, ¿no? El derecho a que su voz también pueda guardarse en reserva y no sea utilizada sin su permiso. Todos estos derechos eh, fundamentales podrían, prima facie, en un análisis inicial, asistir a un futbolista que es ampallado, ¿no? En una fiesta, ¿no? Y, digamos, si fuera ahorita, pues en una fiesta COVID, ¿no? Que este tipo de situaciones se ha estado dando. Y del otro lado, parece que también hay algunos derechos, ¿no? Por lo menos inicialmente, porque los programas como el de la señora Magali, ¿qué es lo que argumentaban, no? Argumentaban el derecho, bueno, por un lado la libertad de expresión, pero sobre todo la libertad de información, es decir, la posibilidad de dar a conocer hechos noticiosos que puedan ser de interés público. Y ahí entra la discusión, ¿no? De si la vida de un futbolista es de interés público o si en realidad se refiere a temas de la política, ¿no? Entonces, ya entramos a esa discusión, pero lo cierto es que, y sin resolver el caso y sin entrar al fondo, lo interesante y lo que quiero que vean acá es que tenemos posiciones, ¿no? Contrapuestas donde de los dos lados hay derechos fundamentales. Entonces hay que dar algún tipo de salida a ese tipo de casos. Una cuestión previa antes de seguir avanzando con esta idea de la colisión de derechos fundamentales tiene que ver con la concurrencia de derechos fundamentales. Porque los derechos fundamentales, es cierto, y muchas veces los vamos a ver confrontados, pero no solo eso, sino que muchas veces los vamos a ver acumulados. ¿Cómo es esto? Acá me apoyo un poco en, en- en un escrito del doctor León Vázquez, porque ese es un tema que no ha sido trabajado mucho en el Perú y en Latinoamérica en general. A pesar de que tenemos ejemplos, no es un tema que suele tratarse en las cátedras de Derecho Constitucional en las universidades. Es más, yo mismo les comento, yo lo he conocido recién en la maestría, ¿no? En el pregrado jamás oí hablar de este tema. Y sin embargo es algo muy esclarecedor, ¿no? Porque cuando hablamos de colisión, lo que hablamos es básicamente de dos posiciones, ¿no? Entonces hay demandante, demandado, hay dos personas o dos titulares que reclaman derechos fundamentales. Pero cuando, eso, cuando hay varios titulares, pero cuando solo hay uno, ya no estamos hablando de una colisión, sino una concurrencia. Es decir, en un solo titular concurren varios derechos fundamentales. Es decir, yo ya, en este mismo caso, ¿no? Que les mencionaba, en el caso de un futbolista que sale a una fiesta, quitemos el factor del derecho a la información por unos minutos y concentrémonos solamente en la posición del futbolista.
y yo lo he dicho hace unos minutos, ¿no? El futbolista tiene, sale pues a una fiesta COVID y se lo empaña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos que le asisten, ¿no? Habíamos dicho, por un lado, la reputación, ¿no? El derecho a la reputación, el honor objetivo, pero por otro lado habíamos hablado del derecho a la imagen y eventualmente el derecho a la voz. Entonces, justamente este es un caso de concurrencia, porque lo que tenemos, y la mayoría de casos de la vida real son así. No es que haya un derecho y cuando vayamos a la proporcionalidad vayamos a encontrar un derecho contra un derecho, sino usualmente lo que pasa en la realidad es que tenemos 5 derechos por este lado y por este lado tenemos 4 o 3. Y justamente el examen que se hace para la concurrencia, lo que nos dice es, bueno, hay que identificar, ¿no? Y de esos derechos que encontremos, de un lado, que concurren, es decir, que todos los mismos eh, conviven en cabeza de este titular, habrá que distinguir cuáles son los pertinentes para la situación concreta y cuáles no. Y tendremos eventualmente que quedarnos con uno solo, ¿no? O a veces habrá casos donde nos quedemos con 2 o 3, pero esa es una aproximación importante antes de entrar a todo, porque nos permite posicionar adecuadamente cuáles son los derechos y lo cual va a tener una relevancia al momento de resolver ya el último paso antes de proporcionalidad, que es la ponderación, ¿no? Cuando nosotros ponderemos, nos vamos a acordar de esto de la concurrencia, ¿no? Porque justamente ahí, en la ponderación, pues, en el ejercicio ideal tenemos 2 derechos fundamentales, pero ¿qué pasa si yo tengo varios? Entonces, es importante que en este examen de concurrencia de la exposición del titular, yo pueda decir, bueno, estos derechos sí son relevantes y estos en realidad no. O sea, si volvemos al ejemplo, y esta persona es grabada en una fiesta, probablemente sí haya el derecho al honor, el honor objetivo, la reputación, pero, bueno, y la imagen seguramente puede ser relevante, pero ¿qué cosas podrían no ser relevantes? De repente el derecho a la voz. De repente no es que diga algo o no se grabe el audio, entonces ahí ese derecho lo sacamos, ¿no? De la ecuación. Y así, ¿no? Entonces habrá que ver en cada situación concreta cuál es el derecho el derecho que corresponde. Y en base a ese derecho, dentro de esta concurrencia, es que se podrá hacer el análisis y realmente analizar dónde está el conflicto con la otra parte y el derecho que esgrime la otra parte, o los derechos que esgrimen la otra parte, porque pueden ser varios también. Este, ese es un ejemplo, pensemos en otros, ¿no? El doctor León, por ejemplo, él utiliza un ejemplo que es muy interesante también, que es una concurrencia que se da respecto de los grupos religiosos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un grupo religioso que sale a la calle y comienza a repartir volantes sobre su credo, ¿no? Y bueno, comienza a hacerlo, ¿no? Y digamos que lamentablemente pues se dan unos disturbios, ¿no? Y la cosa se pone complicada y tiene que haber una intervención. Eh, claro, acá el tema es cuál es el derecho que están ejerciendo los miembros de este grupo religioso al difundir su religión. Entonces, alguien diría, eh, bueno, la libertad religiosa, porque la libertad religiosa, y por eso es importante conocer los contenidos, uno de los contenidos de la libertad religiosa es la libertad de poder difundir la propia fe. Es decir, si yo tengo un credo y tengo
que puede ser cualquiera, puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser no cristiano, o sea, el credo que sea, yo debo estar en la posibilidad de difundirlo y eventualmente convencer a otras personas de sumarse al mismo, ¿no? Si es que libremente lo desean hacer. Y eso es una libertad que está protegida, ¿no? La posibilidad de dar a conocer esta fe. Y es más, no solamente en términos de convencer, sino en términos de, a un nivel interno, hacer actos que permitan expresar la fe, ¿no? Por ejemplo, cuando este, cuando salen en octubre, ¿no? A las procesiones, ¿no? Y se da, y hay toda esta, estos símbolos y el incienso y los cánticos y claro, esto para quienes son creyentes es una experiencia que no lo hacen pues para darse a conocer o para que los vean, lo hacen por un convencimiento profundo de una fe, ¿no? Este, y eso está muy bien, ¿no? O sea, es parte de esa libertad religiosa el poder hacer eso, ¿no? Y que haya las facilidades para hacerlo, ¿no? Eh, Sin imponer a quienes no tienen esa misma creencia o no desean participar del del evento, ¿no? Pero también, y eso está protegido, ¿no? Por un derecho fundamental, pero pensemos, ¿y dónde queda, por ejemplo, la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión, que es otro derecho fundamental, completamente autónomo, no es lo mismo que la libertad religiosa, tiene su propio ámbito de aplicación. La libertad de expresión también me permite expresar, valga la redundancia, expresarme no solamente mediante texto o mediante alocuciones, también mediante símbolos, mediante hechos, y no necesariamente en un contexto político. Una expresión puede ser perfectamente una expresión artística, ¿no? Entonces, y eso también es libertad de expresión. Entonces, y esto también puede tener un componente religioso, ¿no? Entonces, cuando sale un grupo religioso a dar a conocer su fe, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo libertad, está ejerciendo la libertad de religión o está ejerciendo la libertad de expresión o está ejerciendo las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la que está ejerciendo, no? Y si le ejerce de forma arbitraria y entra en conflicto con otro derecho fundamental, yo, ¿en base a qué lo voy a analizar? ¿En base a la libertad de expresión o en base a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de darnos minutos en la concurrencia, ¿no? Porque cuando hay este tipo de casos, lo que hay que hacer es ir hacia hay una serie de pasos, ¿no? Pero lo importante de esto es ir hacia una correcta delimitación de los contenidos para ver cuál es el que termina siendo más pertinente para el caso concreto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que como les digo, no es mío, ¿no? Es del profesor León, pero lo utilizo porque es muy gráfico. Tenemos pues libertad de expresión y libertad religiosa. Entonces, finalmente el derecho que prima, entre comillas, es la libertad religiosa, por un criterio de especificidad. Porque para la situación, y esto tiene que analizarse caso a caso, ¿no? Esto no hay una receta más clara, pero sí hay un criterio que es el de especificidad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el caso concreto, tendré que analizar, pues, cuál es el derecho más específico para la situación concreta que yo estoy analizando, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el contenido que se quiere dar a conocer es verdad que puede ser tutelado por la libertad de expresión. Si no tuviéramos libertad religiosa, el derecho sería libertad de expresión. Pero la libertad religiosa es más específica para la situación que tenemos, ¿no? Que es un grupo de personas que sale a las calles y entrega sus volantes para dar a conocer su fe. Esa situación
es protegida de forma más específica por la libertad religiosa y por eso es que se elige la libertad religiosa para realizar luego el análisis, ¿no? Porque ese es un paso anterior y si yo luego tengo un conflicto con otro derecho fundamental, ya no voy a estar analizando pues libertad de expresión, voy a analizar directamente libertad religiosa, ¿no? Porque ya he elegido en un examen de concurrencia que ese es el derecho específico que va a ser parte del análisis jurídico del conflicto de derechos, ¿no? Yo sé que no estamos familiarizados con este tema, es un tema nuevo en el Perú, en la doctrina peruana, pero creo que es importante tenerlo a la vista, porque son cosas que nos suceden a diario, ¿no? La concurrencia de derechos fundamentales es algo con lo que vivimos continuamente. Eh, incluso eh, esto ha sido usado por el Tribunal Constitucional en el caso en el caso de Algo Ríos. No sé si quienes manejan un poco de derecho procesal constitucional, en los procesos de amparo hay un precedente, que es el precedente Algo Ríos, que sirve para identificar cuál es la vía igualmente satisfactoria al proceso de amparo. Es decir, si yo llevo una pretensión al juez de amparo y esta pretensión puede ser vista en un proceso de amparo, pero también existe otro proceso donde podría resolverse la misma controversia, el juez realiza un test, que eso no lo vamos a ver ahora, pero hace un test en donde analiza si es que hay otra vía, que puede ser el contencioso administrativo, puede ser el proceso civil, puede ser algún otro tipo de proceso, eh, que pueda ser más rápida, más eficiente, eh, eh, más directa para lograr el mismo objetivo que podría lograr con el amparo, ¿no? Y si esa vía existe, entonces tienen que ir a esa vía, ¿no? Entonces, dentro de ese análisis, que no vamos a ver acá, no es materia de esta clase, sí quería comentarles que uno de los pasos que habla sobre la relevancia del derecho fundamental, dentro de ese análisis, justamente el tema de la concurrencia es algo que se ha venido tomando en cuenta, ¿no? Porque tal vez, por ejemplo, un caso en el que se reclame la afectación de un derecho fundamental probablemente tenga una vía judicial alternativa donde pueda verse, pero no es tan común que casos en donde se han vulnerado varios derechos fundamentales al mismo titular, o sea, su puesto de concurrencia, pueda ser conocido por otro juez, y más bien ese tipo de casos sí debe ser conocido por el juez constitucional, ¿no? Eso es parte de alguna jurisprudencia que el tribunal ha dado y que es muy útil, ¿no? Para que, bueno, quienes están en el litigio, para poder lograr que el juez constitucional vea su caso, argumentar un supuesto de concurrencia de derechos fundamentales en la situación concreta. Desde luego esto tiene que probarse, ¿no? Pero asumiendo de que existe la concurrencia, es una de las razones que permitiría que pueda yo superar el test del caso Algo Ríos y lograr que mi caso sea visto por el juez constitucional, ¿no? Entonces, esta es una aplicación práctica que se ha venido dando en sede constitucional de esta idea de la concurrencia de derechos fundamentales. Bien, vamos avanzando. Y miren, todavía no hemos entrado a proporcionalidad, ¿no? Pero todo esto es importante, ¿no? Todos estos pasos previos son súper relevantes para el análisis de los casos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Bien, entonces seguimos. Este,
Ahora, sobre el tema del, ya para ir entrando, ¿no? Al tema de la colisión entre derechos, en realidad ha habido en la doctrina dos grandes corrientes, ¿no? Sobre cómo entender esta colisión, este conflicto, ¿no? Es más, los términos colisión, conflicto, son, yo los estoy usando de forma intercambiable, pero en la doctrina hay también un, este, una distinción entre ellos, ¿no? No vamos a entrar a eso, pero hay una distinción entre estos dos términos. Eh, pero para efectos de lo que nos interesa, ¿no? Ya para no perder, lamentablemente nos va ganando el tiempo, pero la idea eh, es importante esta discusión que sí se ha dado en la doctrina entre los conflictivistas y los no conflictivistas, ¿no? Y esto tiene que ver con eh, justamente, y parte de las teorías de derechos fundamentales a las que hacíamos referencia hace unos minutos, ¿no? La idea de un contenido absoluto y contenidos relativos, ¿no? Si yo tengo, y un poco para tomar este punto de partida, si yo tengo, pues, o estoy partiendo de la teoría de que todos los derechos fundamentales tienen un núcleo duro y tienen un ámbito adicional que sí admite algún tipo este, que puede ser, ¿no? Dejado de lado de alguna forma, lo que yo estoy asumiendo es que hay derechos, que hay partes de los derechos que van a entrar en conflicto con otras partes de los derechos y voy a tener que dejar de lado, o sea, al momento de resolver el caso concreto, voy a tener que dejar de lado a uno de estos derechos. Es decir, hay una parte del derecho fundamental que va a sufrir respecto de otro que sí va a ser potenciado al momento de yo resolver el caso, ¿no? Yo resuelvo el caso, entonces eh, digo pues que si doy la razón a una parte, le estoy diciendo que su derecho fundamental es tutelado, pero indirectamente le estoy diciendo a la otra parte que su derecho fundamental, que sí lo tiene, no va a ser aplicable a este caso concreto. Y esa es la teoría conflictivista, ¿no? Es decir, yo parto de asumir de que alguien siempre pierde. Y, y eso es complejo, justamente por esta idea que está acá, ¿no? La idea de la normatividad de la Constitución. ¿Por qué? Porque si yo estoy, si nosotros estamos diciendo de que los derechos fundamentales tienen un rango constitucional, que están fundamentados en la dignidad humana, todos, no solamente unos, tienen un fundamento en la dignidad humana. Hay quienes le dan otro tipo de fundamento, pero la teoría estándar dice fundamento en la dignidad humana, los, todos los derechos. Entonces estoy diciendo que hay dos derechos que entran en conflicto, los dos con el mismo rango, los dos con el mismo fundamento en la dignidad, y estoy diciendo de que voy a potenciar a uno, y en el caso concreto voy a dejar de lado al otro, entonces, ¿qué estoy haciendo sobre la normatividad de la Constitución? Lo que estoy diciendo es que ese derecho que he dejado de lado ya no es normativo, o sea, ya no rige. Para el caso concreto, desde luego, pero estoy optando por uno de ellos. Estoy diciendo, este derecho ya no tiene el mismo peso que este otro. Entonces rompo la lógica de que los dos estén fundamentados en la dignidad, rompo la lógica del mismo rango de los derechos, ¿no? Entonces estoy asumiendo de que hay un conflicto y que ese conflicto implica que un derecho que es fundamental, que está dado por el constituyente, que está fundado en la dignidad, ya no rige, por lo menos momentáneamente, ¿no? Entonces, para los críticos de esta postura, pues esto es inaceptable, ¿no? Porque dicen, no, todos los derechos fundamentales deben regir, deben tener la misma normatividad. Yo no puedo dejar de lado uno u otro.
Entonces, frente a esa postura, pues están los no conflictivistas, ¿no? Y los no conflictivistas, ojo, no es que sean ilusos y digan, bueno, no, nunca va a haber conflicto, no, no se refiere a eso. A lo que se refiere es a que eh, lo que ellos dicen es, probablemente el problema esté en la forma en que nosotros delimitamos ese derecho fundamental. Entonces, lo que ellos dicen es, esas zonas que hay en conflicto entre un derecho y otro, en realidad no son parte de los derechos, ¿no? O sea, están en los límites, pero no son parte del derecho, porque si lo fueran, yo no podría dejar de lado una. Entonces, esa parte que está en el medio, eso no forma parte del derecho y más bien, ¿para qué sirve? Para que caso a caso vayamos delimitando el ámbito del derecho y vayamos reconociendo qué cosa sí es derecho fundamental y qué cosa no es derecho fundamental. Entonces, lo que llama a la teoría no conflictivista es a una continua delimitación de los límites del derecho para que luego de todos de estos conflictos, encontremos realmente cuál es el ámbito del derecho y cuál no. Y ese ámbito del derecho nunca se vea sacrificado, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea y el debate que ha existido en la doctrina, ¿no? La doctrina constitucional en los últimos, bueno, hace 30, 40 años, ¿no? De este debate entre conflictivistas y no conflictivistas, ¿no? Ahí tenemos una pregunta, ¿no? El derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la libertad de información. Por ejemplo, este es un caso donde suele haber una aparente concurrencia, pero también puede llevar pues, a una efectiva concurrencia, ¿no? Y esto tiene que ver también con la delimitación correcta del ámbito de aplicación de estos dos derechos, ¿no? Por ejemplo, autodeterminación informativa y libertad de información suelen confundirse, pero son derechos autónomos que tienen su propio ámbito de aplicación, ¿no? La libertad de información en realidad tiene que ver, va ligada a la libertad de expresión y tiene que ver con la posibilidad de acceder a información y también difundirla, información verificable, veraz y, y tiene estos dos ámbitos, ¿no? El acceso a las fuentes, o sea, pensando, tal vez poniéndonos un poco en el lugar de los periodistas, ¿no? El acceso a la fuente, a la información, y también la posibilidad de dar a conocer esa información. Entonces, esa es la libertad de información, ¿no? Y en algunos países, en el nuestro sí existe, ¿no? En otros países, este derecho no tiene una autonomía propia, sino que se estudia o se trabaja conjuntamente con la libertad de expresión. Si ustedes, es más, miran la normativa interamericana, lo que va a encontrar es que la libertad de información no tiene, no es nombrada, ¿no? Sino que se le considera parte de esa libertad de expresión. La autodeterminación informativa es otra cosa, ¿no? A lo que hace referencia es la posibilidad de mantener un control sobre los datos personales de cada uno, ¿no? Y esto, pues, y este es un derecho que tiene que ver, es parte de estos derechos ARCO, ¿no? Que lo que me permite es tener el acceso, pero también la posibilidad de recuperar mi información, poder disponer de ellas y eventualmente retirarla del conocimiento público, ¿no? O sea, lograr que se olvide esta información, ¿no? Entonces, eh, son derechos que, desde luego, puede haber espacios de conflicto o puede haber espacios en los que concurran, pero no necesariamente se refieren a los mismos ámbitos de aplicación, ¿no? Puede ser que a propósito
de la autodeterminación informativa, yo pueda acceder a ciertas fuentes, y en ese caso estaré hablando de la libertad de información, ¿no? Pero tendrá que ver mucho con el caso concreto, ¿no? Si yo estoy en el contexto, pues, del acceso a fuentes periodísticas, probablemente el derecho más específico sobre el cual haya que discutir será la libertad de información. En cambio, si estamos en un contexto en el que no hay ninguna relevancia pública, no hay ningún hecho noticioso, noticiable, sino estamos hablando estrictamente de los datos personales, más bien estaremos más en el ámbito de la autodeterminación informativa. Pero, como les digo, esto es muy rico, ¿no? O sea, la realidad siempre supera, pues, a todas las previsiones que podamos tener, ¿no? Y habrá situaciones en donde haya que hacer una decisión mucho más fina en base al caso concreto, y tengamos que elegir entre uno y otro, ¿no? Para efectos de nuestra ponderación más adelante, ¿no? Gracias por el ejemplo. Es un muy buen ejemplo de posibilidad de concurrencia, ¿no? Que nos sirve desde luego para luego poder hablar de conflictos. Entonces, estas son un poco las dos visiones que han existido en la doctrina. Y claro, y hay algunos acá también el profesor León Vázquez ha propuesto, ¿no?, un test para verificar cuando existe una colisión jus fundamental, ¿no? Y básicamente él señala que hay cuatro grandes pasos, porque, como les digo, y esto es una de las cosas más importantes, si algún mensaje habría que llevarnos de esta sesión, yo creo que es ¿no? Que la idea del conflicto entre derechos fundamentales, de esta colisión, no es una idea menor, sino que tiene un severo impacto sobre la normatividad de la Constitución. Yo lo que estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo que estoy diciendo es, si yo asumo de que hay un conflicto entre derechos fundamentales y este tiene que resolverse dejando de lado a uno de ellos, no estoy haciendo otra cosa que decir que hay una partecita de la Constitución que ya no va a ser aplicable. Le estoy restando valor a un pedazo de la Constitución. Es verdad, en un caso concreto, en una situación muy específica, pero es lo que estoy haciendo. Estoy quitando esa posibilidad de normatividad a la Constitución respecto de un derecho fundamental. Entonces, eso nunca hay que dejarlo de vista, ¿no? Entonces, hoy, estas no son las dos únicas posturas, ¿no? Ya hay quienes, personalmente yo no me ubico en ninguna de las dos, ¿no? Pero el, el, los no conflictivistas muchas veces ya no es que no asumen que no puede existir el conflicto, a veces ya lo han asumido, pero eso no deja o no resta importancia a la reflexión sobre qué estamos haciendo cuando estamos eligiendo entre un derecho fundamental y otro, ¿no? Entonces, por eso es importante tener muy claro cuándo es que realmente hay un conflicto y cuándo es un conflicto aparente, ¿no? Cuando en realidad no hay un conflicto, sino que tenemos dos posiciones que parecen que son de derechos fundamentales, pero cuando analizamos el contenido en realidad no son derechos fundamentales. Entonces, pues, esa es la importancia de tener muy claro eso, ¿no? Porque si no, estamos cediendo muy fácilmente una parte del contenido de la Constitución. Entonces, claro, por esto León, pues, propone identificar algunas cosas muy, muy básicas, ¿no? De entrada, la diversidad de titulares de derechos fundamentales, ¿no? O sea, si yo tengo un solo titular, el supuesto en el que estoy no es no de conflicto, de colisión, sino es un supuesto de concurrencia, donde hay varios derechos fundamentales, pero todos encabezan el mismo titular. Entonces yo tengo que tener, en otras palabras, lo que tengo que tener dos partes, ¿no? O más. Si es uno solo, lo que tengo es un supuesto de concurrencia donde
desde luego voy a tener que subsumir y voy a tener que privilegiar al derecho más específico, pero no estoy haciendo en rigor un conflicto entre derechos, ¿no? Desde luego, tienen que ser derechos garantizados constitucionalmente, ¿no? Yo debo estar en la posibilidad de analizar y conocer los contenidos de la Constitución para poder ver que estos derechos estén correctamente garantizados. Y esto implica, y como les decía, esto es muy importante porque implica conocer muy bien los contenidos y que al momento de nosotros hacer este análisis ya de cada derecho, poder distinguir cuáles son, cuál es realmente parte del contenido del derecho fundamental y cuál es parte del desarrollo legal, ¿no? Que puede estar, puede tener algún tipo de arraigo del derecho fundamental, pero no forma parte del contenido, ¿no? Desde luego es importante. Hay una pregunta, ¿no? ¿Alguien está levantando la mano? Por favor, o no. Bueno, parece que no. ¿O Sí, doctor, sí? ¿me escucha? A ¿Me ver, a escucha? ver. Sí, sí le escucho. Doctor, bueno, primero felicitarlo, está muy buena la exposición, pero quería hacer una consulta ahora que venía desarrollando usted el tema de confrontación, de colisión de dos derechos fundamentales, un poco para cambiar el tema de libertad de expresión y ver otros derechos, ¿no? Que colisionan. Y traía a colación un caso que se dio en la ciudad de Trujillo, donde se demanda un amparo frente a una medida que toma el municipio, la Municipalidad Provincial de Trujillo, en cuanto a regular el transporte urbano en modalidad de taxi. Ellos dictan una ordenanza por la cual obligaban a los taxistas individuales a afiliarse a empresas. Y además, no solamente eso, sino que condicionaban la creación de empresas a que éstas tengan mínimo 30 unidades vehiculares. Ya. Y traigo a colación este ejemplo porque en la Constitución, si mal no recuerdo, en el artículo 59, existe el derecho de libertad de empresa. Y también indica la misma Constitución que el Estado combate las prácticas monopólicas y oligopólicas. Ajá. Y las empresas que se podían constituir eran limitadas. Entonces tenemos que habían empresas que se podían constituir en número limitado, que estaban condicionando un tema que es netamente organizacional, ponían que 30 unidades vehiculares como mínimo, y tenemos que estaban afectando el derecho, como digo, de libertad de empresa que está consagrado en la Constitución política vigente. Es más, luego indagando, existía extraña cercanía entre los regidores y las empresas que se habían formado. Claro, y ahí ya estaríamos hablando de un delito, pero desgraciadamente el tema de fiscalización del ejercicio de los funcionarios no está muy bien llevado todavía, pero es otro tema. Pero acá, yéndonos al tema, no habría una colisión ahí. Entiendo de que el Tribunal Constitucional en su momento dictó una sentencia y que indicaba de que, porque esto inició en juzgados, ¿no? Hasta que llegó al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional indican la sentencia de que era un tema político y que acá lo que prevalecía era el derecho, tengo entendido, era el derecho del Ejecutivo a dictar normas para el ordenamiento, en este caso, del transporte. Pero, y no lo desarrollaron más. Pero yo entiendo que en el análisis que está usted desarrollando del derecho del test de proporcionalidad, si mal no recuerdo, existe un punto donde indica de que no debe existir una medida menos gravosa, ¿no? Claro. Y en esa circunstancia, el tiempo
da la razón al demandante porque luego se revirtió. Actualmente en la ciudad de Trujillo existe lo que se llama el CETIP, el Servicio Individual de Transporte Individual, algo así, de Trujillo, sí. En esta situación y al análisis, ¿no cree usted de que efectivamente el tribunal erró? Ya, Ese es lo concreto, ¿no? ya, buenísimo el caso, y yo le eh, voy a retomarlo, porque este caso, mira, antes de entrar al test de proporcionalidad nos falta un tema más que nos va a servir para terminar de establecer todo el mapa. Yo voy a tomar el caso, no lo conozco específicamente, pero conozco uno muy parecido, así que creo que tenemos todos los elementos para poder discutirlo. Le pediría hacerlo un poquito más adelante, nada más, ¿no? Pero muchas gracias porque sí, sí, eh, lo, lo vamos a desarrollar en el momento que corresponda. Ahorita terminamos esto y ya vamos hacia eso, para poder terminar a un tiempo razonable. Eh, a ver, y de repente utilizando algo de ese caso para también ilustrar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Que para verificar esta existencia de colisión fundamental, tiene que haber diversos titulares de derechos fundamentales, tiene que haber la existencia de derechos garantizados constitucionalmente. Debe analizarse también si existen deberes de garantía, ¿no? Si la Constitución ha establecido alguna garantía especial sobre alguna situación concreta, un derecho fundamental, y también la imposibilidad de la satisfacción de ambas partes, ¿no? Que tal vez es lo más difícil, ¿no? Ver que no hay una posición en la cual ambas partes puedan tener la razón de alguna forma, ¿no? Entonces, esta es una aproximación para verificar o tratar de dilucidar si es que estamos ante una colisión o no. Ahora, ¿qué sucede? Que ya antes de entrar a proporcionalidad en específico, los métodos de solución de conflictos, en realidad no hay uno, hay muchos en el derecho constitucional. ¿Qué pasa? Que y eso sí es una crítica, una autocrítica, ¿no? A nuestra academia, es que nosotros nos hemos centrado muchísimo en el test de proporcionalidad y sin embargo no es la única forma de resolver conflictos de derechos fundamentales. Y por eso era importante hablar primero de los conflictos en general para luego ver cuáles son cómo es que estos se pueden resolver, ¿no? Y yo no tengo que llegar al test de proporcionalidad para resolver un conflicto de derechos fundamentales. Lo puedo resolver de otra forma. Explico. ¿Y por qué no queremos, o sea, y por qué no es tan buena idea ir al test de proporcionalidad? Y con esto me estoy adelantando un poco. Porque el test de proporcionalidad justamente incurre en el problema del conflictivismo, que es que como el test de proporcionalidad finalmente lo que hace es que yo prefiera un derecho sobre otro, con lo cual volvemos al problema de que este derecho que yo al cual no le estoy dando la razón, queda en el aire y queda de lado, es decir, ya no tiene efectos jurídicos, por más de que sí había una posición legítima de su titular. Entonces, ese es un problema que inevitablemente se da con la aplicación del test de proporcionalidad. Entonces, por eso es que la idea es no llegar a ese test de proporcionalidad, sino ver si hay otras formas de resolver el conflicto sin llegar a sacrificar un derecho fundamental, ¿no? Y la primera forma es directamente la idea de la subsunción, ¿no? Es decir, el ejercicio más simple, ¿no? Tenemos una premisa normativa que puede aplicarse directamente a un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, no pensemos en casos
y esto funciona mucho mejor con reglas, ¿no? Antes que con principios, con normas reglas antes que con normas principios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en este, un posible conflicto en que tenga que ver con libertad, libertad personal, ¿no? Hay un derecho en la Constitución a que uno no puede ser detenido de forma arbitraria. Creo que antes era 24 horas, ahora creo que es 48 horas, y esto es una regla, ¿no? Entonces a mí me asiste un derecho que es el de la libertad personal a no ser detenido arbitrariamente, y por otro lado hay un principio, ¿no? Que, que, que está detrás de la actuación de la policía, que puede ser pues, perfectamente la seguridad ciudadana, la libertad personal de otros sujetos, o la libertad o el derecho a la salud de otra persona, no sé si es que había una agresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otros derechos fundamentales que sustentan la actuación de la policía cuando me detiene. Y por otro lado, yo tengo una libertad personal que incluso hay un tiempo por el cual a mí me pueden retener, y, y eso se aplica, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a la situación, no sé, a mí me detienen, y ojo que el término para la detención es un término máximo, ¿no? No es que me tengan que retener las 48 horas, es que es como máximo 48 horas. Y, y digamos que pues la policía hace un control de identidad y encuentra pues que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y no me libera, ¿no? O sea, me mantienen en la comisaría. Entonces, en principio pareciera que hay un conflicto de derechos fundamentales, en la medida que por un lado está la libertad personal y por el otro lado la seguridad ciudadana. Pero si yo aplico la regla, y la regla dice que a mí me tienen que liberar si es que no hay razón para que me retengan, por más que no hayan pasado las 48 horas, entonces ya no hay conflicto, porque se subsume el caso concreto a lo que dice la norma o lo que se ha interpretado esa norma, y se resolvió, ¿no? O sea, no hay mayor discusión, yo no tengo que aplicar proporcionalidad, ahí no tengo que ponderar entre seguridad ciudadana y libertad personal, ahí lo único que hago es aplicar la regla. Entonces, la regla dice, pues, 48 horas, la regla dice, este, cómo es que se tiene que manejar esto, y ya está. Entonces, eso es esa es, digamos, la forma más simple. Ahora, claro, eso no se presenta pues para la mayoría de casos, ¿no? La mayoría de casos de derechos fundamentales no son tan fáciles, no tienen una regla tan específica, ¿no? No te dicen la cantidad de horas que te pueden retener. Usualmente es mucho más complejo, ¿no? Pero es cierto de que habrá unos casos de aparente conflicto entre derechos fundamentales que se pueden resolver perfectamente con una subsunción. Si nosotros tenemos un caso donde eso se puede hacer, genial. O sea, es la forma más simple de salir de un aparente conflicto de derechos fundamentales. Esa es una primera forma. Una segunda forma de resolver estos conflictos o estos aparentes conflictos es la idea de la armonización, ¿no? Y esto parte de uno de los criterios de interpretación de Conrad Hesse de la Constitución, que habla de la concordancia práctica, ¿no? Es decir, así como la unidad de la Constitución me dice que yo no puedo interpretar de forma aislada, la idea de la concordancia es que al momento de interpretar la Constitución, esta pues no puede entrar en contradicción unos espacios con otros, ¿no? Yo no puedo decir que una norma de la misma Constitución entre en conflicto con otra, ¿no? Tengo que encontrar la forma de que todas estas se interpreten de forma armoniosa, ¿no? Parecido al concepto del equilibrio. Es decir, si yo tengo un conflicto entre dos derechos fundamentales, no necesariamente tengo que preferir uno sobre el otro, sino que buscar la forma
y acá es un ejercicio interpretativo ya un poco más complejo, pero lo que dice este método es que hay que buscar la forma de lograr ese equilibrio en el que no necesariamente yo sacrifique uno sobre el otro, sino que encuentre un punto medio en que tal vez ceda un poco un lado, ceda un poco el otro lado, y yo con esto logro no sacrificar el derecho fundamental. Muchas veces esto no se puede, pero es una aproximación que básicamente lo que nos está diciendo es no sacrifiques un derecho fundamental porque eso implica sacrificar una parte de la Constitución. Tenemos una participación, por favor. Doctor, ¿me escucha nuevamente Sí, le respecto a lo último escucho. que acaba de comentar, Sí. que indicaba la colisión, y ponía el ejemplo, la colisión de derechos fundamentales, el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y la detención que realiza la policía por un tema de seguridad ciudadana, ¿verdad? Así es. Ya, ahí el tema está solucionado porque está reglamentado. Ujú. Entonces, los reglamentos nos simplifican, de cierta manera, el trabajo de análisis que debemos de hacer cuando hay esta colisión de dos derechos. Pero en un caso similar, en un tema penal, cuando, por ejemplo, se violenta la comunicación de un detenido, aperturan el celular sin la autorización de este detenido. Ujú. Claro, pero por ahí la policía indica que lo hacían porque sabían que era un delincuente y entonces invocan el tema de la seguridad ciudadana. Claro. Entonces, acá hay dos, igual hay colisión, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y el tema de la seguridad ciudadana que invocan. Ahora, ahí hay un tema, porque también está reglamentado de cómo se debe de, de acceder a la información de equipos tecnológicos como un celular, y debería ser a través de la autorización de un juez. Pero el problema viene cuando los jueces, al resolver, dicen aplicar este tema de proporcionalidad y finalmente resultan avalando a, a un a una intervención inadecuada, yo entendería hasta arbitraria y abusiva, Ujú, ujú. estando a lo que es nuestro actual Estado de Derecho. En todo caso, si era un equipo, claro, ellos dicen era urgente, era una diligencia urgente que se podía perder, pero eso es falso, porque un equipo ya está incautado y lo único que correspondería era seguir lo que está reglamentado o los procedimientos establecidos. Pero el tema está que los jueces a veces no aplican tampoco bien el tema de proporcionalidad. Su comentario respecto a ello, mi estimado doctor. Sí, mire, es muy interesante y me encanta que hayamos captado lo primero, ¿no? Porque en la existencia de los reglamentos, o sea, podría no existir el reglamento, ¿no? Y yo igual podría derivar esta norma de la misma Constitución, pero la existencia de un reglamento o de normas infraconstitucionales me ayuda a justamente aplicar el primer mecanismo, ¿no? Y esa es la idea de la subsunción, ¿no? O sea, tengo una norma que se aplica al caso concreto y esa norma me permite superar el conflicto, ¿no? Entonces, eso, tal como usted lo ha escrito, mejor, ¿no? O sea, queda claro de que el método de subsunción funciona para los casos fáciles, pues, ¿no? O sea, partimos de ese punto, ¿no? No todos los problemas de derechos fundamentales tienen ese tipo de características, ¿no? ¿Qué pasa con el otro caso que usted señala, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que está, o lo que parece que se da es desde luego, una intervención arbitraria sobre las comunicaciones, pero más, y creo que ahí está por un lado, el secreto de las comunicaciones está claramente definido, pero más bien lo que está fallando es del otro lado, ¿no? Porque es cierto que un policía pues, puede tal vez hacer una detención
y puede haber un tema de seguridad ciudadana de por medio, y esto es justificable, ¿no? Pero en la intervención directa sobre la comunicación sin autorización y en el contexto que se señala de una incautación, pues la pregunta sería, en qué principio constitucional, en qué derecho se está amparando? Porque aparentemente es simplemente una intervención sin sustento, ¿no? Entonces, si no hay un principio que esté detrás de esa intervención, si no hay un derecho fundamental que esté protegido por esa intervención, entonces no estamos en un conflicto de derechos fundamentales, es simplemente, simplemente se está afectando el derecho, pero no hay nada que sustente en un derecho fundamental esta intervención, ¿no? Un juez podría luego, como usted señala que ha sucedido, ¿no? Un juez podría convalidar este hecho y decir que se ha generado el conflicto, pero es un conflicto aparente, porque no, si es como nos está comentando, ¿no? Del caso concreto, se desprende de que no había realmente una necesidad de hacer esta intervención, y esa intervención ni siquiera estaba para en el derecho fundamental, sin necesidad de hacer el test de proporcionalidad, de forma previa, incluso hacer el test, uno podría decir de que no hay un sustento constitucional para la intervención de la policía, ¿no? Entonces, ni siquiera estaríamos en un caso de solución de conflictos de derecho fundamental. Sería simplemente una intervención sin sustento, arbitraria, en el ámbito de protección de un derecho fundamental. Ojo que la solución, estamos hablando de conflictos de derechos fundamentales antes de darle la palabra, donde ambas pretensiones tienen que tener un arraigo, un sustento en ese derecho fundamental, ¿no? Entonces, si el juez luego dice, ¿no? Que había una situación de urgencia, y claro, habla de la seguridad ciudadana, puede hablar de algún otro derecho, lo que sea, claro, esa posición también tendrá que estar sustentada. Y si en los hechos no estaba sustentada en un derecho fundamental, pues no estamos hablando de conflictos de derechos fundamentales, estamos hablando de una libre agresión sin sustento en un derecho fundamental. A ver, sí, por favor. Doctor, que está levantando la mano. Sí, doctor. Su nombre, por favor, que ya estamos conversando varias veces y no Sí. aparece su nombre. Carlos Manucci, doctor. Por Qué favor, gusto. Carlos. Sí. Mi estimado doctor, a ver, un poco para precisar, la intervención sí fue correcta en tanto era un control de identidad, un supuesto control de identidad, y la persona que fue detenida no tenía su DNI. O sea, hasta ahí, bien. Ya. Pero el tema está de que supuestamente es un muchacho de 18 años, es un caso que he tenido la oportunidad de llevar. Este muchacho es detenido y supuestamente porque se le venía haciendo un óbice. Y supuestamente, porque no se ha logrado todavía determinar, estaba este muchachito de 18 años involucrado en un tema delictivo, La policía lo viene observando, lo detiene, le hace el control de identidad porque no tenía la seguridad de que él esté inmerso en este tema delictivo, por eso lo detiene para control de identidad, no tenía DNI, lo lleva, y dentro de las cosas que él portaba, estaba su equipo celular. Es ahí, en ese contexto, donde la policía accede a la comunicación de este muchacho, pero la pregunta es, ¿por qué, si está reglamentado, hay procedimientos establecidos para que uno pueda acceder a la información? El celular no se iba a desaparecer. ¿Cuál era la premura, la urgencia de la policía? Justificada, obviamente, para que acceda a su información personal. Más bien eso tiñe a la intervención
de serias irregularidades, ¿no? Y eso que hubieron otras cosas más, como llevarlo de una comisaría a la que no era de la jurisdicción, etcétera, etcétera, ¿no? Y una serie de irregularidades. Pero ese es, en el tema específico, es así como ellos acceden al tema de la información del equipo celular de este muchachito. En ese contexto, a mí me parece que el juez no debería avalar, porque es más, le quita hasta funcionalidad al aparato judicial. Habida cuenta, está regulado de que la fiscalía debería solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones al juez, pero el juez desdice sus funciones y habla de una urgencia y de la seguridad ciudadana. Pero ¿de qué seguridad ciudadana hablaríamos si también así nos exponemos nosotros a que cualquier mal funcionario o cualquier mal policía pueda acceder a nuestras comunicaciones cuando él crea conveniente, sin respetar lo que está debidamente establecido en los procedimientos? Eso, mi estimado doctor, como para precisar nada más. Sí, no, mire, muy interesante el caso y justamente habla del riesgo que hablábamos hace unos segundos, ¿no? Sobre qué implica hacer un test de proporcionalidad, ¿no? Mire, y todavía no hemos entrado en eso, pero justamente hacer un test de proporcionalidad inevitablemente significa dejar de lado un derecho fundamental, ¿no? Entonces, si yo no tengo una justificación que tenga ese mismo nivel, ¿no? Que me permita dejar de lado el derecho fundamental en juego, pues en realidad no es casi imposible, pues, decir que esa ponderación ha sido conforme a derecho, ¿no? Es más, ni siquiera habría que llegar a la ponderación, como le digo, ¿no? O sea, claramente esto es un caso que perfectamente se puede caer en el principio de necesidad, ¿no? O sea, aun cuando consideremos que haya que llevarla a ponderación, lo cual en realidad no es la idea, ¿no? Porque ya es un aspecto que se encuentra regulado y se resuelve por un tema de subsunción. Aun cuando lo lleve y fuerce la ponderación tampoco es correcta, ¿no? Porque su principio de necesidad, esto se cae directamente, ¿no? Pero bueno, es un caso interesante, ¿no? Como para poder discutir y creo que es especialmente peligroso, ¿no? Que desde la judicatura se utilice el test de proporcionalidad para convalidar actuaciones que han podido ser resueltas de otra forma, ¿no? Ante supuestos conflictos de derechos fundamentales que incluso yo diría que en este caso no ha existido, ¿no? Bien, vamos avanzando con los temas, ¿no? Otro de las formas en que se solucionan conflictos, que esta es una fórmula más, que se utiliza más en el derecho norteamericano, es la de la posición preferente, ¿no? Y cuando hablamos de posición preferente, cuando hay una jerarquización de derechos fundamentales. En nuestro ordenamiento, en principio, la teoría constitucional habla de que todos los derechos fundamentales tienen el mismo nivel, ¿no? Ninguno está por encima del otro, ni siquiera la dignidad, ¿no? Todos los derechos fundamentales encuentran su sustento en la dignidad humana, pero la dignidad misma como derecho, porque también se puede argumentar como derecho, no es que esté por encima de otros. Entonces, si yo tengo un conflicto entre derechos fundamentales, en principio no es que uno le gane al otro por jerarquía. Y por eso es que usamos todos los otros métodos, ¿no? Pero hay ordenamientos, como el norteamericano, donde la libertad tiene una posición preferente, y esto es porque su sistema de derechos fundamentales es así, tiene una posición preferente respecto de otros derechos fundamentales, ¿no? Y esto, pues, ha traído una discusión porque un poco que esa doctrina ha sido asumida también por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde la libertad de expresión tiene una suerte de posición preferente respecto de otros derechos fundamentales. Es decir, si yo tengo que confrontar libertad de expresión con derecho al honor, o tengo que confrontar libertad de expresión
con seguridad nacional, ¿no? Hay una posición preferente a la libertad de expresión, una jerarquía por la cual la libertad de expresión derrota, ¿no?, a los otros derechos. Ahora, esta tesis, no es una tesis, es una doctrina, ¿no?, norteamericana que tiene arraigo, ¿no?, en el sistema interamericano, pues entra en conflicto con las tesis más de origen europeo, que son las que se han venido aplicando en espacios como el peruano, ¿no? Y así es que tenemos, por ejemplo, esta sentencia, la 2465-2004, que es un caso de adelanto de opinión judicial, ¿no? Y a propósito de la discusión sobre si el adelanto de opinión está cubierto por la libertad de expresión, se habla justamente de que la libertad de expresión tendría una posición preferente también en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Lo cual pues supone una ruptura con la teoría estándar de derechos fundamentales, que considera que todos los derechos fundamentales tienen el mismo nivel. Este es el único caso, ¿no?, de una posición preferente. En nuestro ordenamiento ha habido pronunciamientos posteriores que han seguido la misma línea, otros que ya no hacen referencia a esta doctrina, pero sí se los comento porque es un caso raro, ¿no?, en el Perú, pero donde sí podría haber algún tipo de discusión sobre una posibilidad de posición preferente, ¿no? Lo cual tiene consecuencias para la solución de conflictos, porque lo que nos dice es que este derecho no es que siempre vaya a ganar cuando se enfrente a otro, pero su mismo nombre lo dice, no tiene una posición preferente y supone un estándar mayor de argumentación si es que yo considero que hay otro derecho que tiene que debe prevalecer en el caso concreto, ¿no? Y bueno, ya con esto pasamos a la idea de la ponderación, ¿no? Donde yo creo que esto lo podemos derivar un poco de lo que se ha venido diciendo, ¿no? Por un lado, estamos hablando de hacer prevalecer un derecho o un principio sobre otros, dejando de lado a este otro, y que esto se desarrolla en un caso concreto, ¿no? Esto ha tenido un correlato en la jurisprudencia nacional, y a través de lo que se ha llamado, y ustedes seguro lo conocen como el test de proporcionalidad, que tiene pues sus diversas variables. En otros momentos he hablado del test de razonabilidad, y hay una mezcla ahí, a veces se usan indistintamente, se usan los dos, o se dice pues sobre proporcionalidad y razonabilidad como si fueran cosas distintas, ¿no? Entonces, acá hay algunas cosas que aclarar, ¿no? Primero, la idea de razonabilidad bueno, y la idea de proporcionalidad también en sí mismas, no necesariamente, no la única manifestación del principio de proporcionalidad tiene que ver con el test de proporcionalidad. El test es una forma, es un mecanismo, una herramienta, pero no es la única forma de proporcionalidad o razonabilidad. Cuando hablamos de razonabilidad, sobre todo, el principio está estrechamente ligado a otra idea, que es la idea de que las actuaciones, tanto del Estado como de los privados, no deben ser arbitrarias. Es decir, es como la otra cara de la moneda, ¿no? La razonabilidad es la, la idea de proscribir o de rechazar cualquier tipo de arbitrariedad, ¿no? Entonces, lo no arbitrario es lo razonable, y lo razonable no es arbitrario, ¿no? Entonces, es un poco por ahí. Entonces, cuando se habla de la prescripción, perdón, la proscripción de la arbitrariedad, estamos hablando de asumir directamente los principios de razonabilidad o proporcionalidad. Ahora, dicho esto, y esa es la fórmula general, ¿no? El test de proporcionalidad es un mecanismo por el cual yo llego a ese objetivo de proscribir la arbitrariedad. ¿Y qué entiendo yo por proporcionalidad o razonabilidad? Acá una aproximación que es buena. Hay un texto
de Espinosa Saldaña, ¿no? El magistrado, donde trabaja estos dos términos, y lo que explica básicamente es que estos dos términos son las respuestas de ordenamientos distintos para un poco tratar el mismo problema, ¿no? Donde la proporcionalidad es un examen, ¿no?, de origen europeo, y la razonabilidad es un examen de origen norteamericano, ¿no? Y básicamente la razonabilidad, como esquema, tiene dos partes, ¿no? El análisis de los fines de los fines de la medida que vamos a analizar, y el análisis de los medios, ¿no? Y en el escenario norteamericano, justamente el análisis de los fines es el que tal vez tenga más relevancia, porque se hace o hay un análisis muy importante de escrutinio sobre quién es el que dispone la medida, ¿no? Entonces, si la medida es dispuesta pues por el Estado, si es dispuesta por un privado, etcétera, va a tener diferentes tipos de escrutinio, ¿no? Entonces, cuando analizamos razonabilidad, la idea es analizar el- la finalidad de la medida, o sea, y, y por otro lado, los medios que se utilizan para lograr esa finalidad, ¿no? En cambio, en la proporcionalidad más de origen europeo, no hay o no está tan presente el análisis de los fines. Recordemos pues que venimos de un escenario parlamentario donde los fines están dados por la ley. Entonces el análisis se centra sobre todo en los medios utilizados para lograr ese fin. Y en ese contexto es que se desarrollan los tres subexámenes que todos conocemos, ¿no? El de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Si se dan cuenta, estos tres subexámenes están referidos a los medios que se utilizan para lograr los fines, no al fin en sí mismo. Y luego lo que se ha traído al Perú en realidad es una mezcla de ambos, ¿no? O sea, porque nosotros, y acá la jurisprudencia no es del todo estable, es un poco ambivalente, pero en términos generales hay un análisis de los fines, o sea, de qué es lo que se quiere lograr, y si ese objetivo que se quiere lograr con la medida es constitucional, es un fin lícito. Entonces, si es un fin lícito, podemos avanzar en el análisis. Y luego hay un análisis de medios, ¿no?, donde se habla, pues, y se recoge los tres subexámenes, ¿no? El de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Eh, Ahora, como estructura, pues, esta es un poco la estructura básica de test de proporcionalidad ya en el Perú. Eh, Hay variaciones, como les digo. Muchas veces el tribunal lo que ha optado es fusionar el análisis de fines con el primer subprincipio, con el de idoneidad. Entonces, el de idoneidad tiene dos partes. Tiene el análisis de fines, es decir, la norma, cuál es el objetivo de la norma, o sea, o la disposición o el acto que yo creo que está incidiendo en un derecho fundamental. Entonces analizo ese acto y digo, bueno, este acto responde a ciertos fines. Es más, hay jurisprudencia donde el análisis de fines se subdivide en dos: entre el objeto y la finalidad. El objeto, que es el valor al cual se quiere llegar, y la finalidad es el fin con el cual yo llego a ese valor, ese principio. Es una versión un poco más sofisticada, tal vez, ¿no?, de este análisis, pero básicamente es un análisis de fines, ¿no? No, el tribunal no es estable en esto, ¿no? A veces lo hace muy simple, a veces lo hace un poco más complejo, pero finalmente es un análisis de la finalidad y la licitud de esta finalidad que establece la norma o la medida.
y luego ya viene el análisis de la medida propiamente, ¿no? Eh, Hay una variación también con el test de igualdad, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional o el juez constitucional se enfrenta a un caso en el que se habla de igualdad y no discriminación, hay una serie de particularidades, ¿no? Para empezar, el primer paso ahí es muy parecido en la última parte, pero en la primera parte hay que hacer el análisis del tertium comparationis, ¿no? Y se debe delimitar claramente las dos posiciones o sea, las dos posiciones que van a verse evaluadas en el test de igualdad, que haya un tercio de comparación que sea adecuado. Luego habrá que evaluar si hay categorías sospechosas, y luego ya entramos a nuestro análisis normal, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de test de proporcionalidad, y bueno, lamentablemente la jurisprudencia peruana pues es un poco ecléctica, ¿no? Entonces a veces le llama proporcionalidad, a veces le llama razonabilidad. Lo importante es reconocer pues el origen distinto de estos dos términos, y bueno, luego ya hay un análisis, hay un uso casi indistinto de ambos, ¿no? ¿Cuál es el test de proporcionalidad en la fórmula más estándar, ¿no? Lo que más ha sido reiterado, aunque como les digo, no dejemos de vista, no dejemos de ver que hay variaciones y que el tribunal ha tenido espacios donde ha variado ciertas cosas, ¿no? Pero en lo básico es esto, ¿no? El primer elemento, el primer subexamen es el de idoneidad, donde, de la medida utilizada, donde básicamente lo que vamos a hacer es analizar si la medida que se está llevando a cabo sirve para lograr el objeto por el cual, que ha sido delimitado, ¿no? Eh, y la palabra acá es si sirve para, ¿no? O sea, la medida que vamos a analizar tiene que servir para el objeto. Si no sirve, entonces no, no tiene ningún sentido seguir realizando el examen, ¿no? Ahí queda. Yendo al ejemplo que nos proponía Carlos sobre esta regulación, sobre que afecta a la libertad de empresa, ¿no? Me parece que era sobre el uso de los taxis. Eh, claro, ahí el primer paso del test sería, bueno, analizar. A ver, antes del test, para ir al caso concreto, tendríamos que analizar cuáles son los derechos implicados, ¿no? Entonces, desde luego, el derecho que van a alegar los transportistas va a ser, por un lado, la libertad de empresa, pero ojo, no dejemos de lado, y esto va a depender del caso, también la libertad de trabajo. Porque si el caso es planteado como un tema que involucra al mercado, ¿no? Y a cómo funciona este mercado del transporte, desde luego la libertad de empresa va a tener una posición preponderante. Pero si el caso es planteado de otra forma, y el caso es planteado desde el punto de vista de de un transportista que de forma, y que le afecta directamente la regulación, ¿no? Porque es un taxista, ¿no? Que a título personal desea brindar este servicio, y luego se le exige que tenga que estar asociado o tenga que ser parte de una empresa. Entonces ahí entramos a una discusión no solo de libertad de empresa, sino de libertad de trabajo, porque se le está exigiendo, y ojo que no es lo mismo que derecho al trabajo. Libertad de trabajo como derecho económico es la libertad de poder yo elegir cómo es que o en qué me desenvuelvo para, laboralmente, para obtener mis recursos, ¿no? Entonces, lo que alguien podría argumentar es decir, si hay una afectación a la libertad de trabajo en la medida en que esta regulación, esta norma, esta ordenanza, lo que está haciendo es obligarme a
seguir o a cambiar de trabajo o a ir hacia una forma de trabajo que no es la que yo tenía, ¿no? Entonces hay una posible aproximación alternativa que no solamente es desde la libertad de empresa, ¿no? Entonces habrá que ver en el caso concreto cuál es la aproximación que más sirve, ¿no? Ya como tip les digo, ¿no? En mi experiencia ya con el tribunal les puedo decir que probablemente la aproximación que sea más, dependiendo del caso, desde luego, pero la que es más atendible suele ser la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque hay una vieja jurisprudencia que habla de que en los casos donde libertad de empresa y libertad de trabajo confluyen, termina siendo la libertad de empresa la preponderante y la libertad de trabajo pues ya no se analiza, ¿no? Eh, entonces, esto suele pasar en varios casos que tienen que ver con derecho constitucional económico. No vamos a hablar de eso, pero se los comento de todas maneras para que lo tengan ahí en mente. Pero desde luego depende de cómo esté planteado el caso. Entonces, en esa situación, ya que hemos elegido nuestro derecho fundamental, que en este caso va a ser libertad de empresa, tendremos que elegir también cuál es el contenido, ¿no? En este caso, sería el contenido de libertad de organización. Dentro de la libertad de empresa hay un componente que tiene que ver con la libertad de organización de la empresa. Entonces, ese probablemente sea el contenido que se esté viendo afectado, ¿no? Entonces, eh, al momento de hacer el test de proporcionalidad, y si la medida es exigir una determinada forma de organización para poder participar del mercado, habría que ver si es que esa medida, que es exigir creo que era un número mínimo, ¿no? de taxis en la empresa, eh, responde a un criterio de idoneidad, ¿no? Y para hacer ese análisis, yo voy a necesito tener muy claro cuál es el objetivo de la medida que he impuesto, ¿no? Bueno, intuitivamente se me ocurre, ¿no? Que esa medida puede tener que ver con, en último sentido, con la organización del sistema de transporte, la posibilidad, la facilidad para hacer la supervisión, una fiscalización. Puede tener que ver con también el tratar de asegurar ciertos estándares estándares de seguridad por parte de los de quienes brindan el servicio público, ¿no? ¿Sirve para eso? Puede ser discutible. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda. Porque, ojo, en el examen de idoneidad no estamos calificando si es que nos parece una buena medida, si nos parece que no es tan buena, ¿no? Lo único que estamos calificando, y por eso hay que ser muy claros con los pasos, es que la medida que estamos, en este caso la ordenanza, ¿no? Lo que se está disponiendo, sirve para lograr ese objetivo. Claro, puede ser una mala idea, puede ser que haya otras formas, puede ser que sirve, pero para de acá a 40 años, es cierto. Pero lo importante en este momento, lo único que se analiza es que eso sirva para lograr el objetivo. Y digamos que sirve, pues, ¿no? Que se ha demostrado, seguramente ahí tendrá que presentarse estudios, ¿no? Seguramente hay estudios que digan de que las empresas que tienen más unidades, pues son más fáciles de fiscalizar, no sé. Ahí tendrá pues que, este, argumentar por ese lado, ¿no? Nos dice Carlos, ¿no? El derecho de los consumidores a poder elegir. Eso viene del otro lado, ¿no? Del derecho afectado. Todavía no hemos entrado a eso, pero ahí tendríamos que analizar, ¿no?
pertinentes para la situación concreta, evaluarlos de ese lado, ¿no? En principio no se me ocurre la protección del derecho. A ver, el derecho al consumidor básicamente se refiere en el ámbito constitucional, ojo, ¿ah? Yo no estoy diciendo en el Indecopi, estoy diciendo en el ámbito constitucional, básicamente se refiere a la idoneidad del servicio y el derecho a la información. Entonces, no sé si, no se me ocurre en ese momento cómo podríamos vincularnos con un derecho a elegir, ¿no? Por lo menos constitucionalmente, ojo, no estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que constitucionalmente no lo veo en ese momento, ¿no? Y, a ver, dicen, los monopolios, fiscalizar, claro, debe ser caso contrario, mejoramos, ya. Claro, pero ojo, estamos en idoneidad, ¿ah? No estamos diciendo que está correcto. Lo que estamos diciendo es que tenga que tener relación y tenga que servir para lograr el objetivo. Entonces ahí, seguramente quienes han hecho la ordenanza, pues mostrarán su exposición de motivos y dirán, bueno, esta medida colabora con estos fines por tal y tal motivo, ¿no? Y eso nos basta. O sea, esta primera etapa sirve para eso. No tenemos que discutir todo todavía. La siguiente etapa, que es donde muchos de los casos se resuelven, es en el subexamen de necesidad. ¿Y qué pasa con necesidad? En el examen de necesidad, lo que yo analizo son medidas alternativas. Es decir, yo veo, ¿no? Para lograr este objetivo, que en este caso habíamos señalado, ¿no? Que el objetivo es que este mercado pues, funcione de forma ordenada y yo pueda fiscalizar más fácilmente a los transportistas. Para lograr este objetivo, ¿cuáles son los métodos que hay, ¿no? Entonces, y esto acá no hay que rebuscar mucho, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Alguien podría decir, podemos, de un lado, aumentar la fiscalización, ¿no? O sea, hacer que la fiscalización sea más activa, ¿no? Habrá que disponer de algunos recursos para ello, pero se puede hacer. ¿Qué otra forma se puede lograr? Mediante los exámenes, ¿no? Que se hacen todos los años, la revisión técnica, ¿no? La revisión técnica también es algo que nos permite pues, ver que las unidades de transporte estén con todos los implementos para garantizar la seguridad de los transportados. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo establecer un sistema de GPS, ¿no? Puedo implementar cabinas de control, puedo implementar un servicio de pago, ¿no? Un pago electrónico, ¿no? Con lo cual ya eh, limito pues una serie de problemas, ¿no? Entonces hay muchas medidas que se pueden utilizar, asumiendo que hemos pasado el primer examen, hay muchas medidas que se pueden utilizar para lograr mejorar este sistema de transporte sin necesidad de prohibir de que hayan transportes individuales. Ya, entonces eso es entonces por ahí es donde uno analiza en el principio de necesidad cuáles son estas medidas alternativas. Y el principio de necesidad lo que nos dice es que si hay medidas alternativas menos gravosas para el derecho fundamental, que en este caso hemos dicho la libertad de empresa, entonces si hay medidas alternativas que me permiten lograr el mismo objetivo sin que yo haga que estas empresas tengan que disolverse, pues tendría que optar por estas otras medidas alternativas, ¿no? Con lo cual se supera ahí el examen, ¿no? Y finalmente llegamos a la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Donde acá hay la regla básica, ¿no? Es que vamos a tener dos derechos fundamentales o un principio de derecho constitucional y un derecho fundamental,
que entran en conflicto, es decir, ya hemos pasado toda la posibilidad de subsunción, de armonización, de cualquier forma de resolver conflictos de otra forma, y hemos llegado a este punto en que hay dos derechos fundamentales que van a ser, que tienen que ser resueltos, ¿no? Y es inevitable esa colisión. Entonces, llegamos a este punto, ¿no? Y acá la regla en principio es simple, ¿no? Lo que nos dice la proporcionalidad en sentido estricto es que el grado de satisfacción del derecho fundamental que va a ser tutelado debe ser mayor a la intensidad de la interferencia, ¿no? Es decir, yo eh, para poder para poder superar su principio, lo que tengo que tener es que el derecho o el principio que voy a tutelar con esta medida tiene que satisfacerse o tiene que quedar suficientemente satisfecho, de modo que el derecho que estoy dejando de lado solamente o sea, se ve afectado de una forma muy baja, ¿no? Entonces, para esto hay una graduación, pues hay grado de satisfacción alto, grado de satisfacción medio, grado de satisfacción bajo. Y por otro lado, también hay una graduación de la interferencia, ¿no? Una interferencia alta, una interferencia baja, y una interferencia media y una interferencia baja. Entonces, ¿cuándo es que esto funciona? Cuando yo tengo esta medida que yo estoy proponiendo, que estoy evaluando, me genera un alto grado de satisfacción, es decir, logro el objetivo de la medida por la cual no había ningún otro medio, entonces lo logro con un alto grado de satisfacción, y a la vez, respecto de ese derecho fundamental que se está viendo afectado, lo afecto con una interferencia muy baja, ¿no? Es decir, no es una grave afectación a ese derecho fundamental, es una afectación relativamente baja, pero yo estoy logrando pues un alto grado de satisfacción de esa medida que yo quería lograr, ¿no? En este caso, imaginemos, volviendo al caso de los taxis, ¿no? Imaginemos que se superó la idoneidad, la necesidad, que esta medida es necesaria para ordenar el transporte, ¿no? Imaginemos que lleguemos a eso. ¿Y cuál sería el grado de satisfacción del sistema de transporte al lograr esta medida? Bueno, creo que acá no tenemos expertos en temas de transportes, pero digamos que es una satisfacción media. O sea, que sí, se logra ordenar el sistema de transporte, pues no es la panacea, pero hay una satisfacción importante en que se logre, pues, que ya no haya taxistas individuales, sino que sean en grupo. Grado de satisfacción media. Asumamos eso, ¿no? Para términos del ejemplo. Entonces, luego tenemos que evaluar el nivel de la interferencia en el derecho fundamental, ¿no? Entonces, porque, claro, ¿qué le estoy exigiendo yo a los que son titulares de la libertad de empresa, a los taxistas? Les estoy exigiendo, básicamente, que cierren sus empresas unipersonales, ¿no? O sea, les estoy diciendo cierra y te vas a tener que juntar con otros. Y si no puedes juntarte con otros, saliste, ya no te puedes dedicar al taxi. Entonces, la intervención es alta, o sea, es severa, es media o es una intervención débil, ¿no? Parece que es una intervención severa. Es decir, estamos exigiéndole a la persona no que se ponga más de medidas de seguridad, no le estamos pidiendo que se ponga un GPS, le estamos pidiendo de que cierre su empresa y que si no se junta con otros no puede volver a ser taxi. Entonces es una intervención severa, ¿no? Entonces en la ecuación yo tengo pues que si el grado de satisfacción es solamente medio y
la intervención es severa, no supera pues el test de proporcionalidad y por lo tanto no, no es una medida proporcional para el objetivo que se quería lograr, ¿no? Entonces, esto, lo que les he dicho es una versión que es la fórmula del peso, sí, formulada por Alexi, a mí me he olvidado poner la cita, Robert Alexi, y esta fórmula, que él lo hace pues ya con matemática, ¿no? Ya una cosa mucho más refinada, pero básicamente lo que dice es esto, ¿no? O sea, que el grado de satisfacción tiene que ser mayor que que la interferencia sobre el derecho fundamental. Entonces, si el grado de satisfacción no es tan alto, entonces, ¿para qué vas a afectar el derecho fundamental? No lo afectes. Entonces, en este caso, por ejemplo, no superaría, ¿no? Bajo ese criterio. Claro, el TC tuvo otro análisis. Yo no recuerdo la sentencia, habría que ver el análisis y habría que ver si es que realizó el test y cómo lo realizó o si resolvió de otra forma, ¿no? Esta creo que preliminarmente puede ser una forma de resolverlo. Ahora, esta fórmula del peso, tal como ha sido descrita, pues tiene, luego ha sido refinada, ¿no? Porque el mismo Robert Alexi, hay un profesor peruano, Jorge Portocarrero, un profesor sanmarquino peruano, radica en Alemania, él justamente colaborando con el profesor Alexi, con miembros de su entorno, ellos han, incluso él ha colaborado, ¿no? En el refinamiento de la fórmula del peso. Imagínense, ¿no? Un aporte peruano a este tema tan importante, ¿no? A veces no lo conocemos, pero por ahí pueden buscarlo al profesor Jorge Portocarrero, ojalá que pronto nos esté visitando nuevamente. Se han hecho ajustes a esta fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha pensado en la inclusión de pesos para los principios, una variable, ¿no? De la confiabilidad de los presupuestos empíricos. ¿A qué se refiere a eso? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si la municipalidad presentara estudios que quieren, que buscan, pues, fortalecer su posición, habría que evaluar si es que esos estudios, qué tan confiables son, ¿no? Y esa variable de que si son estudios confiables o no, pueden meterse en la fórmula, ¿no? Y se representan matemáticamente, ¿no? Incluso no hay más de un principio de un lado del otro. El problema es la concurrencia de la que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa si de un lado tengo varios derechos y de otro lado tengo uno? ¿Cómo hago? ¿Evalúo en conjunto? ¿Evalúo por separado? Ese problema es algo que no está previsto en la fórmula. Entonces, se ha ido refinando en los últimos años en la escala, etcétera, ¿no? O sea, ya esto ya es para la parte más matemática, ¿no? O sea, acá yo les he hablado de alto, medio, bajo, ¿no? Pero esto es cuantificable, ¿no? Para Alexi, creo que la fórmula es, para un grado alto es 4, medio es 2 y bajo es 1, ¿no? Entonces, esa escala de 4, 2, 1 se puede refinar, se puede volver, pues, 20, 11, 2, ¿no? O sea, los números pueden ajustarse y puede dar resultados distintos, ¿no? Entonces, ya esto ya es el derecho constitucional, pues, del siglo XXI, ¿no? O sea, cuando a veces nos hablan, pues, del derecho constitucional como la poesía y tal, ¿no? O sea, uno ve esto, pues, y dice, oye, esto es matemática, ¿no? O sea, hay que manejar un poco más, ¿no? Entonces, esta fórmula está en continua reevaluación. Desde luego, no, los tribunales no aplican todo este detalle, ¿no? Los tribunales un poco se quedan en la idea inicial de la satisfacción por encima, pues, de la interferencia en el derecho fundamental, que es un poco el corazón, pues, de la fórmula del peso y lo que se quiere lograr, ¿no? Tampoco es, la idea no es, pues, que los tribunales ahora hagan fórmulas matemáticas, ¿no? Que nadie va a entender, ¿no? La idea es que dar una solución razonable, y la solución es esa, ¿no? Es decir,
bueno, si no hay otro, porque en resumen es esto, ¿no? Si no hay medidas alternativas, si la medida que tú propones no afecta tanto al derecho fundamental, pero logras en buena medida tus objetivos, entonces pasa. Pero si la medida que tú me estás proponiendo afecta terriblemente el otro derecho fundamental y en realidad tú no ganas mucho, entonces ahí nomás. Entonces, ese es el resumen de la fórmula del peso, ¿no? No hay mayor misterio, ¿no? Ya lo demás poco a poco va a ir avanzando ya en el ámbito académico y seguramente iremos viendo más de eso, ¿no? Y como última cosa están los casos de empate, porque como esto es una fórmula, y es una fórmula matemática, también nos puede dar casos de empate. Entonces puede haber situaciones en las que haya un grado de satisfacción medio y la interferencia también sea media. En ese caso, ¿cuál gana? Y ahí ha habido un cambio de criterio. En Alexi, en su primera formulación, propone de que en caso de empate, el criterio sea pro libertatis, ¿no? Es decir, eh, asumiendo, ¿no? Y esto es desde el caso alemán, ¿no? De que el que propone la medida es el Estado siempre, ¿no? Entonces dice, si el Estado propone la medida, en caso de empate, ¿quién debe ganar? Debe ganar la libertad, ¿no? O sea, la persona a la cual se le ve afectada su derecho fundamental, ¿no? Entonces sale el examen en contra, ¿no? El resultado termina siendo no razonable y termina favoreciendo a la persona que ve afectada su derecho. Luego, Alexia ha cambiado de opinión y más bien ha dicho, ya no, ahora él, en sus escritos más recientes, él considera de que el criterio es a favor del Estado, ¿no? A favor de la medida. Si hay empate, lo que debe mantenerse es la medida, y esto de acuerdo a un criterio de constitucionalidad de esa medida, ¿no? La medida ha sido es expresión de un órgano político, en el caso de una ley o de una ordenanza, como en este caso, ¿no? Es expresión de un órgano político, pues que ha desarrollado toda una actividad que se presume que es constitucional. Entonces, en base a esa presunción, yo, en el caso de empate, pues le doy la razón al Estado, ¿no? Entonces, son las dos soluciones que ha dado Alexi para ese tipo de casos, ¿no? Desde luego, detrás de eso hay toda una disputa filosófica, etcétera, sobre cómo entender esto. Bien, yo les agradezco, nos hemos pasado unos minutos de la clase, pero creo que era importante para terminar de ver todos los temas en torno a esto que es tan interesante. Les agradezco mucho. Muchas gracias, maestro. Bueno, como siempre, nuestros participantes